Soy Silvia Irene Schmelkes del Valle y soy consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La temática de la conferencia es la identidad de los pueblos indígenas y la problemática de la educación de los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros somos un país pluricultural fundamentado en nuestros pueblos originarios, en nuestros pueblos indígenas. Entonces la importancia de traer la problemática de los pueblos indígenas a colación en un congreso de esta naturaleza pues parece especialmente importante. La temática del congreso es un poco cuál es la problemática de la pobreza de los pueblos indígenas, la problemática de su educación en particular, el problema del racismo que de alguna manera explica por qué los pueblos indígenas están como están y un poco qué es lo que los indígenas esperarían de un sistema educativo, que eso es fruto de una consulta previa, libre e informada que hicimos desde el instituto a los pueblos indígenas para saber qué pensaban de su educación, de la educación que recibían, de la educación que quisieran recibir y de la manera de evaluar esa educación. Y bueno, pues cómo hay una visión de cómo quisieran ellos la educación que reciben, ¿no? Consultamos a 50 comunidades de alrededor de 30 pueblos distintos, entonces parece que es suficientemente representativa la respuesta. Y bueno, una de las cosas que dicen prácticamente todas las comunidades es que les importa muchísimo que la lengua se siga manteniendo en la escuela, ¿no? La lengua indígena propia, porque en muchos lugares la lengua no se enseña, entonces ahí donde no se enseña ellos quisieran que se enseñara, en otros lugares se enseña pero sigue siendo predominante el español, entonces ellos piden sí poder tener un dominio pleno del español porque se quieren relacionar con el mundo más amplio, digamos, con la sociedad mexicana, pero también piden que la lengua propia sea una lengua enseñada y además un vehículo de enseñanza y sea respetada, fortalecida, valorada desde la escuela. También piden que su cultura esté presente en la escuela, o sea, de alguna manera la escuela tiene que ser también una institución como lo es en todas las sociedades de reproducción cultural, pero de su propia cultura, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo están pidiendo también y bueno, para eso piden una vinculación muchísimo más estrecha entre la escuela y la comunidad, piden que la comunidad pueda tener algo que decir acerca de lo que se enseña en la escuela, pide que la escuela esté muy al tanto de lo que la comunidad necesita para que aquello que necesita la comunidad también se enseñe en la escuela, pide que se respeten sus calendarios agrícolas, sus calendarios rituales, de manera que, bueno, los niños puedan participar en estos eventos que son especialmente socializadores, ¿no? Y bueno, yo hago una consideración al final de cómo es necesario, por un lado, preguntarle a los pueblos indígenas cómo quieren su educación, porque ya nos trazaron de alguna manera una ruta de cómo hacerle para que la educación sea mucho más relevante y mucho más significativa en su caso. Encontramos pues que la situación educativa física, digamos, de sus escuelas es una situación lamentable, ¿no? Las escuelas están en gran deterioro, hay poco equipamiento, muchos ¿Más maestros, que el resto de la población? Más que el resto de la población, sí, definitivamente más que el resto de la población. Lo que se invierte, digamos, en educación indígena es menos de lo que se invierte en el resto de la población. Entonces, bueno, pues ahí hay que empezar, por ahí hay que empezar, o sea, tendríamos que tener un esquema de justicia elemental, ¿no? De equidad básica, en donde pues ofrezcamos la misma inversión, cuando menos, y no es que más, a las poblaciones que más lo necesitan. Uno pudiera pensar que esas son demandas muy justas. Esta consulta va a generar un conjunto de recomendaciones para la política pública y por otro lado nosotros esperamos, el instituto tiene como cometido emitir directrices de política educativa a partir de las evaluaciones que hace. Entonces nosotros consideramos que este es un estudio que nosotros hicimos, no propiamente una evaluación, pero sí un estudio en donde les dimos la voz a los indígenas para que nos dijeran cómo querían su educación. Entonces nos parece que de aquí pueden emanar un conjunto de directrices acerca de la educación indígena en México y esperamos, esas directrices son públicas y se tienen que responder públicamente, ¿no? Entonces, de hecho, pues la idea es poderlo presentar a las autoridades educativas para que esto sea considerado como un elemento de política pública esencial. ¿Cuál sería la que tendría, a su juicio, en base a esta consulta y a la experiencia, el mayor impacto para avanzar en ese sentido de atender las demandas? Yo creo que no creo que pueda ser una sola, son dos, y la primera tiene que ver con la equidad, o sea, tenemos que invertir más recursos económicos, físicos, materiales, de infraestructura, de formación de docentes en las escuelas indígenas. Entonces yo creo que ese es un primer mensaje fundamental. Y el segundo sería, tiene que ser relevante la educación que se les proporcione a los pueblos indígenas. Y aquí, bueno, por relevancia se entiende que sea en su lengua,
también en español, que sea en su cultura y también sobre la cultura nacional y universal, ¿no? Pero que de alguna manera sea algo cercano a lo que las propias comunidades consideran como esencial desde el punto de vista educativo. ¿Tienen un papel importante los psicólogos? Me parece que sí, por dos razones. Bueno, por un lado, porque tenemos en la población general este racismo al que yo me refiero, y bueno, es necesario combatir, es una actitud, ¿no? Y la actitud es un asunto de los psicólogos, es una actitud básica de la que no nos damos cuenta que tenemos totalmente naturalizada, que se incrusta en nuestras estructuras, en nuestras leyes, en nuestras instituciones, y que, bueno, lo tenemos que hacer consciente para poderlo combatir. Y bueno, hay una actividad ahí educativa, pero que les corresponde de alguna manera a los psicólogos, ¿no? Una educación antirracista que tendríamos que llevar a cabo tanto en las instituciones escolares como en las instituciones no formales. Y este es un asunto de los psicólogos por un lado. Por otro lado, con los indígenas, ¿no? Porque a los indígenas, con la discriminación y el racismo, se les ha dado un golpe muy fuerte a su identidad. El asunto de la identidad, de la autoestima, también es un asunto enteramente psicológico. Ahí necesitamos a los psicólogos que nos ayuden a levantar la autoestima, este sentimiento de orgullo de la identidad propia de parte de los indígenas para que puedan relacionarse en plano de igualdad con el resto de la sociedad. No me queda duda que somos un pueblo, una nación muy racista, pero me parece que somos antes que nada clasista. Entonces, habría que atender ambos casos. Yo creo que habría que atender ambos casos. Yo no trato el asunto del clasismo acá, aunque está muy revuelto, digamos, ¿no? Pero específicamente me preocupa, en esta conferencia me preocupa el racismo por razones de pertenecer a una cultura distinta. ¿Puede la sociedad mexicana trabajar haciendo esto separado? Yo creo que lo que usted dice tiene razón, y bueno, yo creo que esto tiene muchísimo que ver con la relación con el otro, ¿verdad? O sea, con cómo se relaciona uno con la alteridad, cómo entiende uno al otro diferente, cómo tiene que tratar al otro con respeto, con la dignidad que se merece como persona, cómo en la base de toda la relación interpersonal pues tiene que estar el derecho de toda persona a sentirse respetado, ¿no? O sea, los derechos humanos en términos generales, pero el derecho al respeto y a la dignidad propia es uno primero. Entonces, bueno, pues todo esto es un asunto que tiene que trabajar el psicólogo, y sí, efectivamente está muy relacionado.